Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cómo ustedes estén viendo este video. Bueno, he realizado con mi grupo un ABR, lo que significa que es aprendizaje basado en retos. El título de nuestro ABR es Análisis mediante cálculo integral definido para la determinación o para la aplicación de la longitud del arco y el área del puente La Eternidad ubicado en Huancayo. Y los integrantes de este grupo son Curasma Muñoz Isaías, De la Cruz Rivera Kenji, Espinosa Castañeda Anthony, Mucha Villarta Irí y mi persona, Poma Granados Néstor David. Principales temas que se abordarán en este ABR y en esta exposición, por supuesto. Los temas que hemos abordado para poder determinar y para poder realizar sin duda el informe que hemos realizado en estas 4 semanas aproximadamente para el curso de cálculo integral. Y ahora, el número 1, problemática, el marco teórico, prototipado y solución, cálculos y resultados. Y por supuesto no podría faltar las conclusiones. La problemática, idea general. El informe introduce los conceptos fundamentales del cálculo integral definido, que se centra en el estudio de áreas, volúmenes, longitudes de arco y sólidos de revolución. Más allá de eso, para poder definir todo ello, también se realizaron algunos conceptos clave durante el desarrollo de este informe. Y ahora, hemos elegido la longitud de arco y el área especialmente de este puente que tiene una forma de parábola, ya que para poder hallar la longitud de arco necesitamos por supuesto también utilizar la ecuación o la fórmula para poder realizar el informe, lo cual es la derivada de la función y luego lo elevamos al cuadrado y finalmente integramos desde un punto hasta otro con una raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado diferencial de x. El planteamiento del problema. Para poder desarrollar este informe nos hemos preguntado algo principalmente y hemos intentado responder desde un inicio a esta pregunta. ¿Cómo podemos determinar el área bajo la curva de una parábola y la longitud de arco? Es una pregunta muy esencial para el desarrollo de este ABR y para el desarrollo de este informe, porque sin ello no podríamos solucionar o no podríamos realizar nada o no podríamos incluso el simple hecho de poder calcular o sin esa pregunta no podríamos realizar este informe. Ahora, se explorará cómo calcular el área debajo de la curva de una parábola y la longitud de arco, por supuesto, en situaciones de ingeniería y física utilizando integrales definidas. Y se aceptarán, por supuesto, conceptos al cálculo de área y longitud de arco de un puente específico. Y ese puente específico es el puente La Eternidad. Problemática. Objetivos generales y objetivos específicos. Como ya mencionado anteriormente, los objetivos generales son realizar el cálculo de área y la longitud de arco debajo de una parábola del puente La Eternidad, pero por supuesto, no simplemente midiendo, sino teniendo como herramienta principal nuestros conocimientos sobre cálculo integral definido y saber aplicarlos correctamente para el desarrollo de este ABR. Ahora, se seleccionó el método adecuado para el desarrollo. El objetivo general es determinar la longitud de arco y el área bajo la curva de un puente de forma irregular, aplicando métodos y técnicas adecuados para el desarrollo. Los objetivos específicos planteados para el desarrollo de este ABR son: el objetivo es analizar la geometría de un puente, porque para poder desarrollar y para poder calcular la longitud de arco tenemos que analizar el puente en sí, determinar la función, determinar si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo el puente, para de esa manera poder calcular el área y la longitud de arco. Y ahora, se seleccionó el método adecuado. Se recopiló el proceso, la información necesaria para poder desarrollar, ya que no simplemente tendríamos que mirar una imagen y decir esto es tal, o ya mencionar o inferir que tiene una distancia. Nosotros tenemos que medir esa distancia solamente de una base a la otra. Y ahora se puede incluso realizar el cálculo de la altura sin la necesidad de tomar una escalera, sino tomando un eje, tomando de forma paralela una imagen, una foto, de la cual se podrá usar las medidas reales y medidas teóricas en el plano y de esa manera desarrollar. Y estos cálculos realizados tendrán que ser correspondientes y adaptados a la forma del puente. Gracias.
Continuando con la exposición, en esta parte voy a detallar lo que es nuestro marco teórico, iniciando primero con nuestras bases teóricas, que vienen a ser el conjunto general de conocimientos y bases teóricas existentes en el campo. Con respecto a los conceptos fundamentales, en primer lugar, definiendo lo que vienen a ser las integrales definidas, que han sido utilizadas históricamente para hallar el área mediante el método del agotamiento o la sumatoria según Riemann. En este caso, nosotros como estudiantes, para realizar el presente proyecto, hemos realizado y hemos tenido ya conocimiento previo de las integrales indefinidas para poder realizar y desarrollar las integrales definidas de este proyecto ABR. En cuanto a lo que viene a ser la parábola, en este caso la parábola viene a ser un lugar geométrico en el cual los puntos están equidistantes de un punto fijo llamado foco y de una recta llamada directriz. Continuando con la metodología, en la descripción de datos sobre el puente parabólico se realizaron mediciones directas de coordenadas X, Y a lo largo de la curva. Las mediciones se llevaron a cabo utilizando la app Medición en un celular, validándolas con capturas de pantalla y comparaciones en Google Maps y Google Earth. Además, también se realizó la medición con cinta métrica para obtener la longitud exacta del puente. En este caso, la metodología garantizó medidas precisas y confiables para el proyecto. En este caso, las coordenadas x, y representan la posición en el plano cartesiano, donde el eje x corresponde a la distancia horizontal a lo largo del puente y el eje y representa la altura vertical sobre la base. Las unidades de medida empleadas fueron metros tanto para la distancia en el eje x como para la altura en el eje y. En el procedimiento de medición se abarcó desde el punto inicial hasta el final del puente, siguiendo los pasos necesarios para determinar la coordenada x. Los datos se registraron mediante capturas de pantalla utilizando la medición Google Maps y Google Earth, donde se compararon y validaron las mediciones para seleccionar las más precisas y continuar con el siguiente paso de validación de datos. En este caso se realizó mediante comparaciones. Como grupo estuvimos comparando las distintas medidas que se realizaron y se obtuvieron de acuerdo a Google Maps, a la medición y a Google Earth, y en este caso se realizaron la selección de las medidas aproximadas más confiables. Además, utilizando estas herramientas se verificaron que hubieron varias similitudes entre estas y esto permitió elegir las medidas más adecuadas para desarrollar el prototipo y la solución del proyecto. Finalmente, en el estudio del análisis de una parábola, nos encontramos con dos conceptos fundamentales: el cálculo del área bajo la curva y la longitud del arco de la parábola. El área bajo la curva se obtiene aproximadamente al dibujar rectángulos de anchura finita y altura de igual valor de la función en el centro del intervalo. Esta formulación del área es el primer paso para desarrollar el concepto de integral. Si la función es continua en un intervalo cerrado, entonces es integrable en ese intervalo. El teorema fundamental del cálculo establece que si una función es continua en un intervalo, existe la integral definida que representa el área bajo la curva. Por otro lado, la longitud de arco de una parábola es la longitud medida de la curva que modela la parábola en un gráfico. Este cálculo se encuentra en los cursos de cálculo de primer año y puede presentar dificultades de evaluación ya que requieren una integración particularmente compleja. Buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches. A continuación, vamos a ver lo que es el prototipado y la solución. Para este prototipado vamos a usar una ecuación, la ecuación de la curva. Esta ecuación es una parábola con los datos ya obtenidos anteriormente, el cuales son el largo y la altura del puente. Vamos a hallar dicha ecuación y lo vamos a poner en las aplicaciones de GeoGebra y AutoCAD. Las unidades que vamos a utilizar son los metros y los metros cuadrados. En el apartado de GeoGebra podemos ver que la ecuación es menos x al cuadrado sobre 195.214 y fracción más 7.3. ¿Por qué la ecuación es negativa? ¿Por qué la parte cuadrada es negativa? Porque dicho puente presenta una forma de parábola invertida. Y obtenido con los cálculos en el papel, se puede obtener también en el aplicativo de GeoGebra, que en el punto menos 37.75 y 37.75 se interseca con el eje de las X. Y hallando la integral bajo este aplicativo, podemos obtener que son 367.43 metros cuadrados. Profesor, en esta oportunidad le voy a dar a conocer sobre el software
que es muy importante para todo estudiante de ingeniería. Es un software que todo ingeniero debe tener conocimiento, debe de saber utilizarlo para poder diseñar, ¿no?, todo tipo de estructuras o en el trabajo que que van a realizar. Bueno, en esta oportunidad le hablo sobre el software que es AutoCAD, que nos apoyó bastante sobre el diseño y el gráfico del puente La Eternidad, que está entre entre Pilcomayo y Chupaca. Entre esa distancia, en esa carretera, que hay un puente, La Eternidad, es como ves aquí, es igualito a este puente, así con un arco que tiene las medidas que de 75,60, y es un puente eh, que está sometido bastante a una carga muy fuerte, y, y hemos podido calcular con integración sobre las áreas y volúmenes de este puente, y sobre el arco lo hemos sacado en GeoGebra para poderlo sacar así de esta forma. Y acá tenemos las medidas exactas de 5, 10. También tenemos las distancias. Esto es todo sobre el AutoCAD en el diseño, que nos ayudó bastante, ¿no?, para poder calcular sobre el trabajo realizado. Y sería todo. Muchas gracias. Cálculos y resultados. Cálculos. Bueno, para nosotros determinar el área y la longitud del arco utilizamos las integrales definidas. Primer punto, volumen por método de integrales definidas. La integral definida es igual al área limitada por la función x desde las líneas verticales, que son x igual a y x igual a b. El cálculo del área bajo la parábola tiene los datos obtenidos en las mediciones previas que hemos hecho la salida de campo. Bueno, nosotros dirigiéndolo en nuestro plano cartesiano, nos damos cuenta que necesitamos hallar el h, k. Entonces, para la ecuación de la parábola h, k, haciendo los cálculos, que sería x menos h elevado al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Entonces, x elevado al cuadrado, sabemos que h se convierte en ceros, sería igual a 4p por y menos, como la parábola está hacia abajo, sería 7,30. Entonces, 37,75 al cuadrado sería igual a 4p por menos 7,30. Entonces, 4p nos sale menos 195,214. La ecuación de la parábola y igual a una función, entonces y es igual a 7,30 menos x al cuadrado sobre 195,214. El área de la parábola a partir del origen hasta la coordenada 37,5 en el eje x. Entonces la integral sería de 0 a 37,75 de 7,3 menos x al cuadrado sobre 195,214 diferencial de x. Entonces, tendríamos que menos x sobre 585,64, todo ello más 7,30 por x, que esté de 0 a 37,75. Entonces, 183,716 metros cuadrados es el área
debajo de la parábola, y como son simétricos, para ello el área total lo multiplicamos por 2. Estamos hablando de lo que vamos a poner al lado del derecho y bueno, al lado del izquierdo del puente. Entonces sería en total 367,432 metros cuadrados. El área del piso del puente, también lo hemos tomado como dato, es 75,5 por 12, que sería igual a 906 metros cuadrados. El cálculo del área bajo la parábola es en un solo lado es de 367,43 metros cuadrados. El área total es la multiplicación por 2, que sería 734,37 metros cuadrados. El área efectiva total, que comprende el área de las dos curvas del puente y el piso del puente, es 906 metros cuadrados más 734,37 metros cuadrados, que sería igual a 1640,37 metros cuadrados. Ahora, por el otro lado, que hemos hecho el cálculo también de la longitud del arco, teniendo en cuenta la ecuación de la parábola anteriormente obtenida. La función, que es igual a menos x al cuadrado, todo ello sobre 195,214, todo ello le vamos a sumar 7,30, nos saldría como resultado la longitud de arco 38,671, que debemos multiplicarlo por 2. Entonces, la longitud del arco del puente es 77,34 metros. La longitud del arco del puente, ya sumado en los dos lados, 154,684. Bueno, eso sería por el tema de cálculos y resultados del ABR de cálculo relacionado al puente. Muchas gracias. Buenas noches. En esta oportunidad yo les voy a dar a conocer la conclusión y recomendaciones. Ya. Las interpretaciones de los resultados obtenidos bajo el parábola que modela el puente es irregular y tiene 1640,37 metros cuadrados. Esta estructura es considerable en los espacios físicos que ocupa el puente y su relación con su entorno. Para la longitud del arco del puente calculamos con la fórmula de integración definida, por lo cual nos dio una longitud del arco de 154,684 metros. Por lo tanto, el puente es simétrico y no es necesario integrar de menos 37,75 metros a 37,75 metros solo en el eje X. Solamente se puede multiplicar por 2 desde su punto de origen, así podemos obtener la longitud del puente. Finalmente, para la estructura es relevante esta integración para poder planificar, diseñar y evaluar de las cargas y flujos de tráfico que soporta el puente. Continuando con las recomendaciones, en primer lugar tenemos como recomendación el familiarizarse con las características físicas del puente. Es decir, que antes de comenzar a realizar cálculos integrales, también es fundamental que se comprenda la geometría, la distribución de cargas y otros aspectos físicos del puente, lo cual nos permitirá establecer de manera adecuada las variables y los límites de integración en las ecuaciones correspondientes. Además, también es necesario modelar el puente de manera apropiada, utilizando un modelo matemático adecuado para representar el comportamiento estructural del puente. Esto, dependiendo de la complejidad del puente, podría emplear la teoría de vigas u otros métodos más avanzados, y debemos asegurarnos de tener en cuenta las diferentes secciones del puente y las variaciones en las propiedades estructurales a lo largo de la longitud. En cuanto a la tercera recomendación, se deben aplicar las técnicas de integración apropiadas. Es decir, que una vez que ya hayamos obtenido las ecuaciones diferenciales, se deberán integrar para obtener soluciones que describan las fuerzas internas y deformaciones del puente. Además, se debe utilizar técnicas de integración adecuadas según el tipo de ecuación y las condiciones de contorno establecidas.
En caso de que estas ecuaciones sean complejas o no tengan soluciones analíticas, se podría necesitar recurrir a métodos de integración numérica. Como cuarta recomendación, es importante que validemos los resultados. Una vez que se haya obtenido las soluciones, es importante que podamos verificar la validez de estas, comparando los resultados con soluciones analíticas conocidas, si en caso las hay, o con resultados obtenidos mediante métodos de análisis estructural o simulaciones computacionales. Finalmente, al comparar los valores calculados con los valores teóricos o los resultados de diseños previos, se observa que existen diferencias significativas, lo cual nos indica que estos cálculos pueden presentar cierta imprecisión o que las suposiciones y aproximaciones utilizadas pueden no capturar completamente las características de la estructura del puente. Por ello es necesario investigar y analizar las posibles razones detrás de estas y evaluar la validez de los cálculos para mejorar su precisión en futuros análisis. Para concluir con esta exposición del proyecto Aprendizaje basado en retos del curso de cálculo integral, presentamos nuestros anexos, así como la realización del póster de análisis mediante el cálculo integral definido para la determinación del arco y el área del puente de la eternidad, en este caso ubicada en Chupaca. Así como también presentamos nuestras evidencias de las reuniones de manera presencial en el puente respectivo, las fotografías del puente que hemos realizado y se han sido tomadas por nosotros, así como los datos de las medidas de largo del puente y el uso que hemos tenido de las aplicaciones como Google Maps y la evidencia del uso de la aplicación en el iPhone de medición. Finalmente, también presentamos el desarrollo de cálculos, las evidencias respectivas, y eso sería todo por nuestro trabajo. Muchas gracias.